Vamos a continuar con el estudio de la palabra de Dios, el libro de Génesis, Génesis capítulo 3, versículos 7 al 11. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales, y oyeron la voz de Jehová que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Y él respondió: Oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo: ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Es interesante este trecho. Rubén estaba hablando hace un momento justamente que Adán y Eva pecaron y por causa de eso entró el pecado al mundo, a pesar de que Dios le había puesto al hombre sobre la creación. Pero quiero concentrarme un poquito en esta frase. Dios dice en el huerto del Edén: ¿dónde estás tú? Es la primera vez desde que Dios le creó a Adán y a Eva que Dios le pregunta: ¿dónde estás tú, Adán? Le está buscando. Y eso es después de la caída. Quiere decir que antes de la caída Dios no le buscaba al hombre. ¿Por qué? Porque estaban en plena comunión, estaban en contacto permanentemente. Entonces no había necesidad justamente de estar llamándole o hablándole, porque no había pecado. Y por causa del pecado viene esa separación entre Dios y el hombre. Dios había dado instrucciones precisas a Adán. Vamos a mirar un poquito de eso. Génesis capítulo 1, 26 al 31 dice así: Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os serán para comer, y toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del día sexto. Bueno en gran manera hasta ese momento. Pero viene lógicamente el pecado. Dios empieza su llamado después de la caída. Y en este versículo, Génesis 3:9, que lo hemos leído, lógicamente esa pregunta: ¿dónde estás tú? Si Dios ve todas las cosas y Dios sabe todas las cosas, ¿sabía dónde estaba Adán? ¿Por qué entonces le llama y le dice: ¿dónde estás tú? Si él sabía todas esas cosas. Porque justamente quería que el hombre se manifestara. Y Dios, habiendo ya sabido que Adán había pecado, había comido y cayó en pecado y por eso se escondió, lógicamente viene a buscar. Esa búsqueda que comenzó ahí después de la caída en el Edén continúa hasta el día de hoy. Dios sigue buscando al hombre. Recuerden, Dios le creó al hombre a su imagen y su semejanza. A ti y a mí nos creó a imagen y semejanza de Él. Y por esa imagen y semejanza creada en nosotros, es que Él sigue buscando hombres. Sabemos la historia que hace 2000 años atrás se manifestó la gracia de Dios cuando la Virgen María viene y concibe del Espíritu Santo a un varón, lo llaman Jesús. Él es Dios con nosotros, es Dios hecho hombre, y este Dios hecho hombre viene a morir en la cruz, a derramar su sangre para buscarte a ti y buscarme a mí. En Ezequiel 22:30 dice: busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Está hablando a su pueblo Israel. Y Ezequiel, inspirado por Dios en este caso, está manifestando el deseo de Dios, seguir buscando una persona, dice en ese momento, que pueda ponerse en la brecha. Esa brecha significa el espacio de separación entre Dios y el hombre. Y no lo hallé. Todavía no había venido el Mesías. Y por eso es que Dios castigó también a su pueblo Israel por causa de su pecado.
Dios le llamó, la historia bíblica tenemos el rato, Dios le llamó a Noé, le llamó a Abraham, le llamó a Jacob, le llamó a José, le llamó a Moisés, Josué, Gedeón, Samuel, Saúl, David, Salomón, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Amós. Y continuó en el Nuevo Testamento. Jesús, cuando viene, empieza a buscar a sus discípulos. Le busca a Mateo, a Juan, le busca a Lucas. Después empieza a buscar también a Pablo. Y así sucesivamente. Sigue la búsqueda. Y hoy también sigue buscándote a ti y buscándome a mí. ¿Por qué? Porque Él no para. Ahora la pregunta es, ¿para qué les llamó a ellos? Y en Efesios capítulo 2, versículo 10, porque la pregunta siempre es, ¿para qué Dios me quiere a mí? Mucha gente sale y dice, si Dios me conociera a mí, jamás me buscaría. Sí, yo puedo decir la misma cosa. Pero ahí está lo increíble de Dios. Él no mira lo que vos sos. Él no mira lo que hiciste. Él lo que mira es lo que vos podés llegar a ser en las manos de un Dios grande. Dice aquí en Efesios capítulo 2, versículo 10, somos hechura suya, somos creación suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Dios usa diferentes circunstancias en ese llamado, de diferentes formas. Si yo le pregunto aquí a cada uno, ¿cómo le conociste al Señor? Y me va a decir alguno, y sabes que yo me iba en el colectivo y de repente, ¡bling! Ahí parece que me acordé de alguien que me habló y en ese momento parece que me acerqué a Dios. Otro va a decir, ¿sabes que yo estaba durmiendo y de repente me desperté? O sea, de diferentes formas Él nos busca. Por eso que Romanos capítulo 8, versículos 28 y 29 nos dice, y sabemos que a los que aman a Dios, dice, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos a su imagen, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, Dios siempre está buscando y usa todo tipo de circunstancias para llamarnos a nosotros, para llamarte a ti. ¿Y por qué estoy hablando del llamado de Dios? Y bueno, porque mucha gente pone su teléfono desligado, o pone en ocupado, o pone decir, no estoy disponible para Dios. ¿Dios desiste por eso? No. Dios va a seguir hablando y va a seguir hablando hasta el día en que partamos de esta tierra. Va a seguir buscando. Distintas reacciones vemos en la Biblia del llamado que Dios hace a las personas. Adán, después de la caída, se esconde. Abraham, cuando Dios le llama y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela a la tierra que te mostraré, Génesis capítulo 12, él sale, pero no le deja su parentela, le lleva a su papá, le lleva a su mamá, le lleva a Lot, cosas que después por el camino él tuvo que ir dejando de lado por causa de que le estaban creando problemas. ¿Entienden? Jacob, cuando Dios le llamó, él engañó, a su papá mismo le engañó, a su hermano le robó la primogenitura y huyó. Tuvo que irse a donde estaba Labán, el tío de él, para poder escaparse justamente de todo lo que él había hecho. Ahí Dios le habla. Y a un hombre mentiroso y corrupto como era Jacob, Dios lo usa para levantar de él 12 hijos, o sea 11 en total, y los hace una nación grande y poderosa. ¿Por qué? Porque Jacob dijo, Señor, heme aquí. Jonás, Dios le dijo, te vas a ir a Nínive gratis, yo te pago el pasaje, el viático, todo. Él dice, no. Agarró, él sacó de su bolsillo plata y pagó y se fue totalmente en sentido contrario a Nínive. Pagó un pasaje para huir de la presencia de Dios. Samuel, cuando Dios le llamó, se fue corriendo junto a Elí y le dice, ¿me llamaste? No, le dice Elí, el sacerdote, yo no te llamé. Y 3 veces fue así hasta que de repente Elí le dice, Dios te está hablando. Si te vuelvo a hablar, decirle, habla Jehová que tu siervo escucha. Jeremías trató de resistirle a Dios cuando le llamó, porque la tarea que tenía que hacer Jeremías en un mundo corrupto, donde el propio pueblo de Israel, los propios líderes religiosos de Israel se habían corrompido, Dios le dice, yo te elegí a ti para que vayas y hables. Y Jeremías dice estas palabras en Jeremías 29. Dije, no me acordaré más de Dios, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de resistirlo, pero no pude. Y esto es algo importante, no resistas a Dios. Por más de que te cueste, no resistas a Dios. Porque cuando Dios te busca, te está buscando con un propósito para lo bueno. Te está buscando con un propósito para que tu potencial de ser humano creado a imagen y semejanza de Dios pueda ser para gloria y honra de Él.
pero eres tú el que tienes que tomar esa decisión. Nadie te puede obligar, nadie te puede forzar. Amós, cuando Dios le llamó y le dijo y fue confrontado, él dice: no soy profeta ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero. Él cuidaba de los bueyes y recojo higos silvestres. Jehová me tomó detrás del ganado y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Y por eso él tuvo que ser profeta. Pero ¿cuántas veces le resistimos a Dios? Yo recuerdo cuántas veces Dios me habló y yo decía: sí, después. Quiero mirar un ejemplo conocido. Moisés. Ahora que está la telenovela de famosa y que todo el mundo está prendido, ahora está por llegar la última plaga, dicen, ahí me estaban comentando el otro día. Yo no veo la novela, ¿entienden? Pero todos están pendientes de la novela. Vamos a mirar un poquito el personaje. Moisés pasó sus primeros 40 años pensando que era alguien. Él era príncipe de Egipto, era hijo adoptado de la hija de Faraón. Era príncipe de Egipto, fue educado en las mejores universidades. Pero pasó sus primeros 40 años engañado, creyendo que por ser príncipe de Egipto iba a ser alguien. Se fue al desierto, donde pasó otros 40 años aprendiendo que no era nadie. Tuvo que ir a pastorear ovejas ahí en ese cuadradito que nosotros vemos, en la zona donde le corresponde Irán. Desierto total. Tuvo que huir escondido porque él había matado a un egipcio y se enteró eso Faraón y le dijo: te voy a matar, Moisés. Entonces Faraón salió corriendo porque se descubrió todo el olfato. Y después de esos 40 años, Dios le habló a través de una zarza ardiente y ahora pasó sus terceros 40 años conociendo que podía ser alguien en Dios y con Dios. Ahora, 80 años desperdició. Y yo te pregunto y te digo esta mañana: ¿cuántos años vas a seguir desperdiciando tu vida sin entender de que Dios te ama, te quiere y quiere darte lo mejor y quiere usarte? Pero eso depende lógicamente de ti. Los segundos 40 años vamos a mirar un poquito. Éxodo capítulo 2 versículo 15 en adelante dice así: oyendo a Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en tierra de Madián, que es la tierra que habíamos visto ahí cerca de Irán. Y estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Reuel su padre, él les dijo: ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron: un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas: ¿dónde está? Porque habéis dejado a este hombre, llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón, y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él puso su nombre Gersón, porque dijo: forastero soy en tierra ajena. Moisés corría peligro su vida y huyó a la tierra de Madián. Y Madián era hijo de Abraham, según describe Génesis 25:2, situado en lo que hoy sería Irán. La sensibilidad de Moisés se manifiesta aquí porque cuando él viene y ve delante del pozo que le maltratan esos hombres a las hijas, que no sabía quiénes eran estas, él sale a defenderlas. Ahora, es importante entender un poquito este aspecto. A pesar de que Moisés actuó mal y se alejó de Dios, no perdió ciertos aspectos de lo que era él en su posición, digamos así. Eso lo vemos como ejemplo en Ezequiel capítulo 33, versículos 2 en adelante. Dice: oh hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando yo traiga espadas sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tome a un hombre de su territorio y lo ponga como centinela, si él ve venir la espada sobre la tierra y toca la corneta para advertir al pueblo, cualquiera que oye el sonido de la corneta y no se deja advertir, y al llegar la espada se lo lleva, su sangre caerá sobre su propia cabeza. Él oyó el sonido de la corneta, de la trompeta, pero no se dejó advertir, su sangre caerá sobre él. Pero si se hubiere dejado advertir, habría librado su vida. Este es un ejemplo paralelo de que muchas veces nosotros vemos cuando viene el peligro. Nuestra responsabilidad es anunciar, porque Dios quiere que nosotros anunciemos. Dios tiene un día en que va a hacer con que todos los vivos y los muertos se presenten delante de Él para rendir cuentas.
va a venir ese día. Estamos yendo muy aceleradamente hacia esa dirección. Y nosotros somos responsables de advertir a esas personas y de anunciarle a esas personas, ¿sabes qué? Va a venir el día del juicio. ¿Dónde estarás tú ese día? ¿O estarás con Dios o estarás sin Dios? Y si estás sin Dios, la Biblia dice que el destino de esa persona va a ser el infierno. Nuestra responsabilidad es anunciar. Moisés vio el peligro ahí cuando las hijas de Reuel vinieron. ¿Y qué hizo él? Paró enseguida y dijo, ¿qué pasa acá? Respeten a las hijas que vienen también con el mismo derecho que ustedes vienen para que puedan beber también sus ganados. ¿Qué le benefició eso a él? Ganó un suegro y un nuevo trabajo. De ser un príncipe de Egipto, ahora va a ser pastor de ovejas. ¿Entienden la diferencia? Si yo le hubiera seguido en los caminos del Señor, probablemente ya estaba siendo faraón de Egipto. Pero por causa de que él tomó una mala decisión y se apresuró y quiso hacer justicia por mano propia, pasó a un segundo plano. Es importante que entendamos eso. Dios mismo dice, no os venguéis vosotros mismos, amados, dejar lugar a la ira de Dios. Nosotros estamos viviendo tiempos difíciles en Asunción y yo creo que esta semana va a ser más difícil y más peligroso todavía por causa de esa situación de los campesinos. ¿Qué podemos hacer nosotros? Primero, orar. Segundo, no te vayas a meter vos en el medio a tratar de hacer justicia propia. Recordate de que vas a tener ganas de cruzar y te van a cerrar el tráfico. Cuídate, porque lo único que puedes hacer con eso es intervenir en aquello que no te corresponde a vos, a no ser que vos seas presidente de la República o seas jefe de seguridad nacional o lo que sea. Pero orar sí es una situación que podemos hacer y advertirles a las personas también que Dios nos ama a pesar de esta situación. Ahí van a decir, pero ¿cómo Dios permite estas cosas? Por la maldad del hombre, por el pecado del hombre. Cada uno es egoísta y quiere hacer su propio gusto, su propio deseo. ¿Entienden? Entonces tenemos que cuidarnos mucho también en ese aspecto. La decadencia espiritual de Moisés. Viene y se casa con Séfora. Capítulo 2, versículo 21 dice, y Moisés convino en morar con aquel varón y Reuel le dio su hija Séfora por mujer a Moisés. ¿Podía Moisés casarse con ella? No debía hacerlo. ¿Por qué? Ella no era de su pueblo. ¿Entienden? Entonces, huye porque le mató a un egipcio. Mala decisión. Huye. Se va ahora de ser príncipe, va a vivir como pastor de ovejas. Ahora le dan para su esposa una mujer que no era del grupo de las hijas de Dios. Entonces él tiene que asumir también eso. Él no consultó a Jehová. ¿Qué es lo que nosotros necesitamos consultar a Dios? Vamos a leer Isaías capítulo 8 versículo 19. Dice así la palabra del Señor. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Y esta es una pregunta súper interesante. Nosotros vemos que está muy de moda hoy consultar a los muertos, al mundo de los espíritus. Te aparecen propaganda por todos lados. Personas que se pelearon con su pareja buscan ahí y decir, nosotros le vamos a hacer volver a tu pareja. Y van y consultan al mundo de los espíritus. Y una de las cosas que es importante aquí entender, como dice justamente este pasaje en Isaías, es la pregunta. Dice, preguntad a los encantadores y a los divinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Estos están muertos, dices. Son espíritus demoníacos que están muertos porque están separados de Dios. No pueden más venir a la gloria de Dios. Entonces vienen aquí a querer seguir matando gente. ¿Sabes qué? La mejor decisión que puedes hacer es consultar siempre a Dios sobre qué es lo que tenés que hacer, con quién te quieres casar, inclusive. Y aquí Moisés lamentablemente no consultó. Vamos a leer Josué 9:14. Dice, los hombres de Israel tomaron de sus provisiones, pero no consultaron a Jehová. Esta es la escena cuando un grupo viene y le trae a Josué, cuando ya Josué estaba conquistando la tierra, vienen y consultan a Josué para decirle, nosotros somos pueblos que venimos de muy lejos para hacer paz contigo. Y Josué dice, tomó las provistas de ellos, hizo pacto con ellos y les prometió que no les iba a hacer daño. 3 días después se enteran que ese grupo de gente que había venido eran de un pueblo que estaban ahí a un día de camino dentro del territorio de Dios. Siempre que suceden ciertas situaciones, consultemos primero a Dios para no equivocarnos. Porque una vez que tomaste la decisión y diste tu palabra, no podés volver atrás. Justamente yo esta mañana estaba leyendo en mi lectura bíblica cuando
hubo hambre, dice, en la tierra de Israel. Y David consultó a Jehová y dice, Señor, ¿por qué hay hambre? 3 años ya de hambre. Y estaba cerca, dice, la cosecha de la cebada y del trigo. Y Dios le dice, es por culpa de Saúl que rompió el pacto matándole a ese pueblo. Y entonces, ¿qué hace David? ¿Cómo voy a resarcir? Le llama a los líderes de ese pueblo y le dice, ¿qué podemos hacer? Dice, denos 7 varones de los descendientes de Saúl y con eso vamos a estar satisfechos. Y David le dio a los 7 varones 5 hijos de Mical. Mical había sido su esposa, pero tuvo hijos con otro hombre. Entonces, lógicamente, esos 5 hijos se los dio David para que le maten. Y 2 más de los eran descendientes de Saúl. Ahora, se paga y no se puede escapar, porque cada mala decisión que tomemos, lógicamente, viene una consecuencia. El pueblo de Israel, después de que murió Saúl, ahora empieza a pagar las consecuencias por lo que Saúl había hecho de romper y violar un pacto de alguien que comenzó mal ese pacto. Josué tomó de las provistas de este pueblo y no consultó a Jehová. ¿Entienden? Entonces vemos aquí, Moisés no consultó a Jehová, se casó con Séfora. Más adelante en su liderazgo todos le van a cuestionar a él, ¿por qué te casaste con esa mujer? Más adelante vemos aquí que Josué también se equivoca y vemos que el pueblo de Israel tiene que errar. Entonces, una de las cosas que estamos pasando nosotros para evitar equivocaciones, consultemos a Dios cada decisión. Volvamos al libro de Éxodo en el capítulo 2 y vamos a ver que el mismo Moisés reconoce su error al haberse casado con Séfora. Dice ahí el versículo 22, Séfora, ella le dio a luz un hijo y le puso por nombre Gersón porque dijo, forastero soy en la tierra. El nombre Gersón significa soy forastero. Esa era la marca que Moisés estaba llevando consigo por causa de su error de haber tomado venganza por sí mismo y no esperar la voluntad de Dios o el tiempo de Dios. El Salmo 137, 1 al 4 nos muestra un poco el canto que hacen los judíos que están en Babilonia. Y es un lamento para ellos. Hay una música inclusive al respecto de esto. Dice ahí, junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos acordándonos de Sión. Claro, uno cuando está en el exilio se acuerda de su tierra. Aquellos que fuimos a vivir en el extranjero por un tiempo siempre nos acordamos y miramos, hoy que tenemos facilidad con internet, miramos qué está pasando en nuestro valle. Pero siempre tenemos añoranza en nuestro valle. Y aquí los judíos dicen, junto a los ríos de Babilonia nos sentamos y llorábamos acordándonos de Sión. Sobre los sauces en medio de ella colgábamos nuestras liras. Los que allá nos habían llevado cautivos nos pedían cantares. Los que nos habían hecho llorar nos pedían alegría diciendo, cantadnos algunos de los cánticos de Sión. Y aquí dice, ¿cómo cantaremos las canciones de Jehová en tierra de extraños? ¿Por qué tenemos que permitir o esperar a veces que Dios nos discipline y nos aleje de un lugar para allí acordarnos y decir, mirad un poco, ¿entienden? Mejor es prevenir, mejor es evitar. Por eso que cuando Dios te llama, es importante que acudas a ese llamado. La profesión de David. David desperdició el talento y el conocimiento que tenía. El libro de Hebreos dice que Moisés fue instruido y enseñado en las mejores universidades de Egipto. Claro, siendo como príncipe, él estaba siendo entrenado para llegar a ser faraón. Pero ¿cuál es el problema? Moisés, debiendo ser una persona capacitada y todo, él viene a desperdiciar el talento y el conocimiento. La insensibilidad de Moisés también marca su decadencia espiritual. Vamos al capítulo 3, versículo 2. Voy a leer el versículo 1 también. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llegó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Atiendan bien esto, porque después les voy a explicar qué es eso. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de la zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Es importante entender de que esa presentación, esa manifestación de Dios se la conoce como una teofanía. Teos es Dios y fanía es manifestación de Dios. ¿Cómo se manifiesta Dios? En una llama que agarra un arbusto llamado zarza y empieza a quemarse. Y Moisés, conocedor ya del desierto, conocedor de todas las cosas, ahí aparece un fenómeno que él no entiende. ¿Cómo es posible que se pueda prender fuego a una zarza, a un arbusto, pero el arbusto sigue verde, sigue firme y no se consume? Porque el monte donde estaba en ese momento Moisés es el monte de Dios, dice ahí. Ese es Jerusalén.
es el monte donde Dios estableció el lugar que iba a poner su templo. Es el lugar donde hoy se están peleando todos ahí por ese pequeño territorio. Porque Dios ahí estableció que iba a ser el lugar. Miren dónde estaba, en este caso ya Moisés trabajando, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Moisés perdió la sensibilidad? Dice 2 Corintios 4:4. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, para que no les ilumine el resplandor del evangelio de la gloria de Cristo, quien es la imagen de Dios. ¿Sabes el trabajo de Satanás que hizo allá en el Edén cuando el hombre cayó en pecado? Cegó el entendimiento. Por lo tanto, una persona sin Cristo tiene el entendimiento cegado. Por eso es que salen a pelearse así en la calle. Por eso es que salen ellos a decir, yo quiero que esto me pertenece a mí. Legalmente no le corresponde. Si por la fuerza lo va a tomar, bueno, pero es una perversión eso. ¿Y por qué viene esa perversión? Tiene el entendimiento cegado. No puede ver aunque tiene ojos. Entonces ve todo distorsionado. Imagínense, un obispo, un ex obispo, cómo tiene los ojos para estar actuando de la forma en que actúa. ¿Entienden? Entonces vos decís, espera un momento, ¿qué está pasando acá? La Biblia te explica bien. Satanás le cegó el entendimiento para que no le resplandezca la luz y no pueda ver ni la verdad ni la realidad. Y cualquier persona sin Cristo está en esa situación. Entonces, ¿qué pasó con Moisés? No podía ver ni entender lo que estaba pasando en ese momento porque estaba ciego. Él ve un fenómeno químico, físico que aparece allí, pero no está entendiendo. Y se acerca más de cerca para ver. En Egipto a Moisés no le enseñaron magia. La zarza no se quema. A pesar de que él sabía muy bien en ese mundo de todo lo que ellos practicaban y todo eso a él no le enseñaron. Una zarza no se puede estar prendiendo fuego y no se consume, tiene que consumirse. Entonces aquí hace ese encuentro con Dios. Versículos 4 al 6 de Éxodo capítulo 3 dice así: y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Hay un principio que el propio Moisés después va a aprender. Dice: ningún hombre va a verle a Dios y vivir. Y Moisés tuvo miedo porque ahí en esa escena se transfigura todo. Y él empieza a ver algo que no veía. Y empieza a escuchar algo que no se veía. La voz del yo soy. ¿Es eso posible? Sí, porque aquí la Biblia dice: yo soy se estaba manifestando. Yo soy es el nombre de Dios. Jehová básicamente significa yo soy, porque Jehová deriva de un verbo, del verbo ser, y usa 4 letras en hebreo. Se llama tetragramón por causa de eso, y significa el verbo ser, el verbo atemporal, el que era, el que es y el que será y el que ha de venir. Es el mismo Dios. Yo soy. Jesús se manifestó también así y dijo: yo soy, cuando venían a buscarle. Entonces, este encuentro con Dios va a marcar la diferencia. Fíjense que no es Moisés el que le estaba buscando a Dios. Es Dios el que viene a buscarle a Moisés. ¿Dónde? Ahí donde estaba en el desierto, después de 40 años. Entró en la escuelita Moisés. ¿Entienden? Esa escuelita donde uno tiene que ir y tal vez meditar y pensar y decir: ¿qué es lo que hice mal? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué está pasando? Pero pasaron 40 años. Y Dios viene aquí al encuentro para hablar con Moisés. Y le dice: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Es importante esta frase donde dice yo soy. Fíjense, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto. Ya habían hecho casi 300 años aproximadamente ya que habían muerto. ¿Y qué es lo que está pasando aquí? Se encuentra Moisés con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Si fuéramos a un buen castellano, diría aquí alguien: yo era el Dios de Abraham cuando él estaba vivo. Yo era el Dios de Isaac cuando estaba vivo. Yo era el Dios de Jacob cuando estaba vivo. Pero ya los 3 habían muerto. Entonces Jesús no se equivoca en la gramática al decir yo soy, porque dice: ellos están vivos, no están muertos. Y yo soy el Dios de ellos, porque ellos confiaron en mí. Y así es cuando una persona que cree y confía en Dios, dice Jesús: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, porque Él es un Dios de vivos. Es un Dios que hace que la vida se manifieste y venga a una persona, porque Dios es el que da
la vida. Y Dios se presenta en forma milagrosa y le ratifica a Moisés la descendencia e identidad de ellos. Fíjense versículo 6. Dice: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dice: el Dios de tus padres. La pregunta es: ¿con quién vos te identificas? ¿Quién es aquella persona que realmente va a decir: yo soy el hijo de fulano de tal? Y como dice el apóstol Pablo, dice: yo tengo que jactarme. Yo soy de la descendencia de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, fariseo, dice Pablo. Pero eso no sirve para nada. Todo lo considero como un estiércol, como basura. ¿Por qué? Porque he conocido al verdadero Dios, dice el apóstol Pablo. ¿Quién es mi Dios? Vamos a Romanos capítulo 8, versículos 15 al 17. Es un pasaje muy lindo. Dice así: pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Dice que si hemos recibido el Espíritu de Dios, entonces somos hijos de Dios. Y porque somos hijos de Dios, yo le puedo decir a Dios, al Creador: papito. Esa frase, Abba Padre, significa papito. ¿Quién usó esa frase? Jesús. Jesús usó esa frase. ¿Por qué? Porque Él es verdadero Hijo de Dios. Y entonces nos transmite a nosotros que estamos en Cristo ahora esa posibilidad de llamarle nada más y nada menos que al Creador papá. No como nuestros padres que muchas veces fallan, sino como un verdadero papá establecido por Dios y que es alguien que no te va a fallar nunca. Y por eso tenemos esa confianza ahora que nos da a nosotros el Espíritu de Dios, para colocarnos a nosotros, siendo enemigos de Dios en pecado, ahora que estamos en Cristo, nos coloca a nosotros en una nueva postura de ser llamados hijos de Dios. El proceso de restauración espiritual lo hace Dios, no lo hace nada ni nadie diferente. No es Jetro el que viene y le dice: che, Moisés, ¿vos por qué estás aquí? Y no, yo sabía que le maté a un egipcio y tuve que escapar porque Faraón me quería matar. Y no es que le dice: ¿Y vos no sos acaso judío? ¿Vos acaso no sos del pueblo de Dios? ¿Por qué no te acercás otra vez a tu Dios? Fíjense que nada de eso ocurre. El mismo Dios le busca a Moisés. Por eso es la parte más linda. Si las personas van a venir a juzgarte a vos y a evaluarte y decir: sí, a vos te voy a buscar, siempre vamos a buscar y evaluar de acuerdo a: sí, a mí me gusta Carlos porque él siempre se sonríe conmigo, él es buenazo, yo hablo con él, él habla conmigo, nunca nos peleamos. Pero yo no voy a hablar con fulano de tal porque ese me muerde todo lo cuando habla. Vos te acercás para decirle algo y se enoja, te grita. Somos así, ¿verdad? ¿Ustedes creen que Moisés hubiese tenido un carácter fácil? ¿Ustedes creen que Moisés, si alguien se acercaba le decía: chivo, pero le mataste a ese egipcio allá, ¿y qué es lo que hace por acá? Él enseguida lo hubiese tal vez actuado de una forma con ira, con rabia. Pero aquí es Dios mismo el que viene y demuestra con eso que Dios no desecha a nadie. No importa su situación, ni su estado, ni su pasado. Si le da oportunidad a Dios a esa persona, Dios lo coloca de vuelta en una posición increíble dentro de la creación. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios grande en misericordia y Él es un Dios que perdona y es un Dios que nos ama, es un Dios que te ama. Dios le buscó a Moisés así como él estaba. El versículo vamos a volver a Éxodo capítulo 3, versículos 7 al 9. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo, del jebuseo. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ese pueblo de Dios elegido en Abraham, bendecido por Dios, ahora estaba lógicamente en esclavitud. Todo lo que José había traído de bendición y de riquezas a Faraón quedó en el olvido. Ya habían pasado casi 400 años de esclavitud. Entonces Dios se acuerda de esa promesa, de ese pacto que hace, dice: yo he oído la aflicción de mi pueblo y voy a venir. ¿Sabes qué? Dios escucha siempre el clamor. Y Dios está siempre dispuesto a ayudar a aquel que clama
a Dios. Dios le busca entonces a Moisés así como estaba. Y el llamado de Dios siempre tiene un propósito. El versículo 10 de Éxodo capítulo 3 me muestra y me dice: ven por tanto ahora te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Fíjense el propósito de Dios. Yo te estoy llamando a vos, Moisés, porque te quiero usar grandemente para sacar a mi pueblo de la esclavitud. Dios te quiere usar a vos y me quiere usar a mí. Por eso que nosotros estamos aquí. La pregunta es: ¿vas a dejarte usar por Dios? ¿Vas a dejarte ser un instrumento en las manos de Dios? Eso depende de ti. Los límites de mi comunión con Dios y los límites de hasta dónde puedo llegar con Dios los pongo yo. Hace unos días estaba viendo un video y yo les recomiendo de Nick Vujicic. Nick Vujicic es el que nació sin brazos y piernas. Y tiene varios videos ya donde él está haciendo unas predicaciones increíbles. Y él explica perfectamente bien de las limitantes que nosotros nos ponemos por causa del engaño, por causa de las circunstancias, por causa de los problemas que fuimos pasando dentro de todas nuestras vidas y que necesitamos, lógicamente, nosotros meditarlas. Si nosotros estamos decididos a caminar con Dios, no hay límites. Y este predicador coloca justamente la idea de que no son las piernas y los brazos las que te dan la felicidad. Porque él cuando nació, dice, nació sin brazos y piernas. Cuando se iba al colegio le hacían bullying, los padres tuvieron que sacarle. Él intentó suicidarse, dice, en la bañera con que se le bañaba, metiéndose bajo el agua, porque demasiado pesada era la carga que le tenía encima de tener que soportar sin brazos y sin piernas entre sus compañeros. Sin embargo, dice, le conocí al Señor cuando escuché el caso del ciego de nacimiento. ¿Por qué nació ciego este?, le preguntan a Jesús. ¿Quién pecó, este o sus padres? Y dice: no pecó ni este ni sus padres, sino que este nació ciego para que se manifieste la gloria de Dios. Y Nick dice ¿saben que cuando yo entendí eso, entendí que Dios así me quiere usar? Y él ha ido, dice, a lugares y ha hablado con personas que tal vez nosotros jamás podríamos hablar. En una ocasión dice que él llegó al aeropuerto, o sea, en su avión aterrizado en un aeropuerto en los Estados Unidos, y el avión llegó ahí y no tenía dónde estacionar porque el aeropuerto estaba todo lleno de aviones, no tenía estacionamiento, entonces estaban esperando, dice él. ¿Qué hace? Dice, y todo el mundo miraba y ustedes saben que cuando el avión llega todo el mundo ya quiere bajarse enseguida. Y él dice, empieza a mirar y se saca el cinturón de seguridad, salta y se va corriendo, dice, allá adelante, y le dice a la azafata: denme el micrófono, yo voy a hablar. Ahora, un chico de esta altura así, pasarle el micrófono y dice: yo puedo hablar al público. Entonces le mira y dice, ok, le da el micrófono y él empieza a hablar. Tuvo 10 minutos, dice, hablándole al pueblo del avión que estaban ahí esperando, dice, porque no tenía otra cosa que hacer, al respecto del amor de Dios. En otra ocasión, dice, se fue y se entrevistó con el presidente de Ecuador. El presidente de Ecuador le dice: te doy 2 minutos solamente, porque el presidente, pues, ¿cómo le va a atender a una persona así? El presidente de Ecuador dice que en esos 2 minutos cambió una decisión que tenía que firmar a favor de la ley del aborto y dijo: no, si este joven, así, con todo el defecto que tiene, es así, yo no voy a firmar la ley del aborto, dice. Habrán escuchado ustedes de que él tuvo la oportunidad de ser el último que le entrevistó a un famoso periodista en Chile, que después de ahí salió y se fue a la isla y cayó en el avión y se murió. O sea, increíble. Y vos decís, ¿una persona sin brazos y sin piernas puede hacer todo eso? Sí, porque quien está en él y quien está con él es el que hace la diferencia. Y esa es la diferencia que puede hacer en tu vida y en mi vida. La historia de Moisés y la telenovela que muchos están asistiendo demuestran eso, porque Moisés en este caso escuchó realmente el llamado de Dios. Ya hemos visto este pasaje, Efesios capítulo 2, versículo 10. Dios nos preparó para andar por buenas obras. Dios llama a Moisés para que libere a su pueblo y Dios atiende al clamor del pueblo. Ahora, versículo 10 hemos leído ya, ¿verdad? Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Capítulo 3, versículos 9, versículo 16. Versículo 16 voy a leer ahora. Dice así: ve y reúna a los ancianos de Israel y diles: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo: en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Dice Zacarías capítulo 2 versículo 8: porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, después que la gloria me enviara a las naciones que os despojaron, porque el que os toca la niña de su ojo, del ojo de Dios. ¿Por qué Israel no desapareció?
Después de que también después del año 70 fue nuevamente mandado al exilio, porque es la niña de los ojos de Dios. Y Dios todavía tiene que cumplir la promesa ahí. Y es cierto que esa gente que está ahí al frente no es que sean ciudadanos devotos de Dios, temerosos de Dios, porque Tel Aviv, por ejemplo, es la capital de los homosexuales en Israel. Ellos querían hacer Jerusalén, pero no le permitieron, entonces quedaron en Tel Aviv. Pero la corrupción ahí sigue. Y Dios va a tratar con ese pueblo y tiene que disciplinarles a ese pueblo y tiene que restaurarles a ese pueblo, así como le restauró también a Moisés. Dios decidió libertar a su pueblo. La pregunta es, ¿quién puede impedirlo? La nación más grande que existía en ese momento, poderosa militarmente, era Egipto. Y Dios dice, así que ustedes se quieren oponer, ¿eh? Entonces Dios empieza a tratar con ellos. Salmo 89, versículos 6 al 11, vamos a leer. Porque ¿quién de los cielos se igualará a Jehová? ¿Quién será semejante a Jehová entre los hijos de los potentados? Dios terrible en la gran congregación de los santos y formidable sobre todos cuantos están alrededor de él. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Poderoso eres Jehová, y tu fidelidad te rodea. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Tú quebrantaste a Rahab como a herido de muerte. Con tu brazo poderoso esparciste a tus enemigos. Tuyos son los cielos, tuya es la tierra, el mundo y su plenitud. Tú lo fundaste. ¿Saben a quién le está describiendo? Al Dios Todopoderoso. ¿Le conoces a ese Dios? Si no lo conoces, puedes conocerlo por medio de Jesucristo. Si le conoces a ese Dios, pues es importante que lo conozcas mejor y que empieces a vivir por encima de toda la problemática que pasa aquí, por encima de todas las opresiones que van pasando aquí, porque tu mente puede estar centrada en Dios. ¿Sabes qué? Dios te habla, Dios te llama. Dios me llama a mí y también te llama a ti. La pregunta es, ¿qué vas a hacer vos con Dios? Porque es una decisión tuya. Tú le pones límites, tú le pones tapones a los oídos, pero quítalos y experimenta. Y deja de que Dios empieza a usarte grandemente. Va a hacer. Y lo que vos podés llegar a hacer en las manos de Dios, ni te lo imaginas. Ten un buen día, un buen provecho, que el Señor les bendiga.